Bienvenidos a Koba Show. Le damos la bienvenida a nuestro público en general y también vamos a introducir un tema particular, el cual es novela gráfica. En principio, eh, la novela gráfica, su definición es un género que fusiona la narrativa de una novela con la ilustración de un cómic, creando una obra que cuenta una historia a través de viñetas e ilustraciones. Se distingue por ser una forma de arte que trasciende los formatos tradicionales, permitiendo a los autores contar historias complejas y significativas de manera visual y textualmente rica. Este tipo de novela gráfica surgió en los años 70 como una forma de narrativa más profunda y adulta que busca explorar temas relevantes y significativos. En este caso, nosotros vemos que nos ayuda a poder brindar más enfoque en lo que estamos leyendo. Pertenece más a los adultos. También este libro tiene una estética coherente con la descripción dinámica, cuya misión es referir a una acción concreta llevada a cabo por ciertos personajes. El modelo estético de una novela gráfica toma en cuenta el público maduro al cual va dirigido. Sin embargo, la novela gráfica tiene una subjetividad, tiene también autobiografismo, tiempos narrativos, desarrollo de personajes y mucho más. Es un amplio panorama de personajes que tienen una vida más significativa en la sociedad y no brinda tanto como los cómics, que sería más infantil, más a la locura, sino que estos temas son más para reflexionar y algunas veces hasta explotar nuestra cabeza. Bueno, vamos con mi compañero Eric, que dirá las características de estas novelas. Saludos, yo soy Eric Rodrigo Pérez Colorado y les voy a hablar sobre las características de la novela gráfica. La principal característica es que se trata de un género híbrido que hace uso de recursos transmedia al usar lenguaje visual y lenguaje escrito para componer una historia a partir de una secuencia de escenas que siguen una narrativa novedosa, pero que no rompe con las estructuras literarias ya establecidas. Por eso es característico de una novela gráfica el uso de recursos literarios como el subjetivismo, la polifonía lingüística y el desarrollo profundo de los personajes a partir de un conflicto que bien puede ser personal o social. La otra gran característica de este género es que está dirigido a un público adulto, por lo que trata temas complejos. Si bien la historia se narra a través de viñetas, la escritura utiliza recursos literarios propios de la novela tradicional. Además, los hechos presentados, que pueden ser tanto reales como ficticios, son creíbles. Sumémosle a esto que contiene una historia única de principio a fin, que está escrito en un formato de libro y que es escrito por un solo autor, y que utiliza recursos de propia novela como retrospectivas, que es decir, vea el pasado de la historia. Además de que el argumento tiende a la densidad y a la extensión, y que se distribuye a través de librerías o tiendas especializadas. Por último, se considera que existen dos tipos de novelas gráficas, la independiente y la comercial. La independiente suele tocar temas autobiográficos e históricos, tanto de ficción como de no ficción. Mientras que la novela gráfica comercial, si bien también está dirigida a un público adulto, su temática principal son los superhéroes. No obstante, a diferencia de los cómics tradicionales, en este caso
las historias tienen un abordaje más oscuro en los que abunda la crítica social. Y ya con eso son las características de la novela gráfica. Los dejo con una explicación de los elementos y o partes. Mi nombre es Jesús Arturo García Machín y les traigo elementos o partes de la novela gráfica. Uno de los elementos de la novela gráfica son la cartela, la cual es un recuadro en el cual se muestra la voz de un narrador. Además, en la novela gráfica hay más grande independencia de ellos, aunque también podemos encontrar las viñetas, las cuales son un recuadro que representa una escena de la historia. En la novela gráfica poseen formatos y tamaños más libres, aunque también podemos encontrar los globos, lo cual son una figura en la que se incluyen los diálogos de los personajes y poseen enorme parecido con los de los cómics. Otro parecido que podemos encontrar entre los cómics y la novela gráfica son las imágenes, las cuales son una expresión de una iniciativa o escena por medio de un componente visual. En la que la novela gráfica hay popularidad de estilos afines a un público adulto. También podemos encontrar en la novela gráfica el ambiente, el cual es el lugar donde se desenvuelven los personajes. Estos ambientes pueden ser en físico o en social o emocional. Los ambientes en físico son todos los elementos que componen la escena, por ejemplo, una casa, un río, una ciudad o una escuela, en el que el personaje se va a desenvolver. También en el ambiente social son todas las creencias, formas de vida, pensamientos de una época o de una sociedad en el cual está rodeado nuestro personaje. Y también en el ambiente emocional son todos los que se presentan, los estados de ánimo, las angustias, los sentimientos que rodean a los personajes en su ambiente. Por ejemplo, cuando nuestro personaje principal siente miedo de ser rechazado por su amor, ya que se siente feo. Esa es una angustia. Los personajes también se pueden desarrollar en la acción. Por ejemplo, los principales son los protagonistas, los que conducen las acciones y la narrativa. Los personajes secundarios son los que apuntalan la historia de los personajes principales. Y los personajes de relleno son aquellos que aparecen en la narrativa con una función poco importante y desaparecen al final de ella. Títulos de novelas gráficas que son verdaderos clásicos de la cultura y que han marcado la evolución de este género. Watchmen. Watchmen es una serie creada por Alan Moore y él dibuja a Dave Gibbs, publicada por DC Comics durante los años 1986 y 1987, en una serie limitada de 12 números. Moore utilizó la historieta como un medio para reflejar las ansiedades contemporáneas y criticar el concepto de superhéroe popularizado por DC. Batman, el regreso del Caballero Oscuro. Esta novela gráfica de 1985 de Frank Miller es considerada como uno de los pilares del género. Muestra a un Batman anciano y alcohólico que vuelve a vestir su capa, desatando una revolución social. Mouse, relato de un superviviente. Mouse es una novela gráfica completa en 1991 del estadounidense Art Spiegelman. El libro hace uso de técnicas postmodernistas como una llamativa representación de los humanos, como diferentes tipos de animales, judíos como ratones, alemanes como gatos y polacos no judíos como cerdos. Esperemos que les haya gustado este video y pues muchas gracias por su atención. Cuídense mucho y saludos.